Página 64. Trabajo, consumismo y nuevos pobres, por Zygmunt Bauman. 3.2. Entre la inclusión y la exclusión. Hoy, después de años de martilleo mental a cargo de Margaret Thatcher, Norman Tebbit o Kate Joseph, y tras el coup d'etat neoliberal de Milton Friedman o Friedrich Hayek, es difícil para muchos pensar en Sir William Beveridge, sino el padre, al menos el partero del Estado benefactor británico, como en un liberal más que un socialista, o un crítico de izquierdas de las políticas socialdemócratas. Sin embargo, para Beveridge, el proyecto de su generoso Estado benefactor suponía el total e inevitable cumplimiento de la idea de buena sociedad que tenían los viejos liberales. Las cosas que más deseo ver realizadas son esencialmente liberales, trasladar al nuevo mundo las grandes tradiciones vivas del liberalismo. Puesto que la igualdad de libertades esenciales fue el fin último del liberalismo, podemos y debemos usar el poder organizado de la comunidad para incrementar los derechos de los individuos. TV escribe. ¿De qué manera se organizará la comunidad, las masas de empleados cuando pasan la mayor parte de su vida en las líneas de producción 11 horas al día? Siempre están agotados, física y mentalmente. Eso no ocurre, la organización para abordar temas sociales, porque las personas están dispersas y solo tienen algo en común, que es trabajar y pagar las cuentas. Zygmunt escribe. Pero no todos los individuos gozarán de esas libertades y esos derechos si la comunidad no garantiza, para ellos, tanto la ausencia de necesidades como del temor a la necesidad, tanto el fin de la desocupación como del temor a esa desocupación, provocada por el desempleo. Para un liberal como William Beveridge, no era suficiente proclamar la libertad para todos. Hacía falta también asegurarse de que todos tuvieran los medios y la voluntad de usar esa libertad con la cual, según la ley, contaban. Y a partir de esas precondiciones para la libertad, Beveridge redactó su Report on Social Insurance and Allied Services, informe sobre la seguridad social y sus servicios relacionados, presentado a un gobierno preocupado por conquistar la paz que iba a seguir a la guerra a punto de ganarse. Ese informe, en las propias palabras de Beveridge, propone un plan de seguridad social para garantizar que cada ciudadano del país, con tal de que trabaje y contribuya en lo que pueda, reciba un ingreso que lo mantenga a cubierto de necesidades cuando por cualquier razón, enfermedad, accidente, desempleo o vejez, se vea imposibilitado de trabajar y ganar lo necesario para su subsistencia honrosa y la de quienes de él dependan. Seguirá recibiendo ese ingreso, aunque carezca de bienes y, si posee alguno, la renta no le será reducida por ninguna investigación de ingresos. Es evidente que el informe fue escrito al cabo de 2 siglos de dominio indiscutido por parte de la ética del trabajo. Esa ética había cumplido su misión. Y el mensaje había calado hondo: todo varón sano y en condiciones de trabajar, lo haría mientras pudiera. A mediados del siglo XX, esto se aceptaba como verdad indiscutible. Lo único que quedaba por resolver era qué hacer si, para cualquier razón, no había trabajo disponible o no era posible tomar un empleo, aunque lo hubiera. Ese temor limitaba la libertad, paralizaba la iniciativa, privaba a la gente del coraje necesario para enfrentar los riesgos. Un seguro comunitario disiparía temores paralizantes y devolvería la libertad que todo esfuerzo de autoafirmación necesita. Pero esa libertad exigía la ausencia de necesidades, la desaparición del desempleo, borrar para siempre el temor a esos fantasmas. La idea, concebida ante todo como medida preventiva e instrumental, habría carecido de sentido si esas libertades no hubieran alcanzado a cada miembro de la comunidad, y no solo, una vez que el daño ya estuviera hecho, a aquellos que hubieran fracasado, los infortunados o faltos de previsión que no poseyeran nada propio. Concentrar la ayuda en quienes más la necesitaran, como proponen hoy la mayoría de los políticos, ni siquiera se habría acercado al ambicioso objetivo de Beveridge.
ofrecer asistencia una vez que el temor hubiera cumplido su tarea devastadora, y que la privación y el desempleo se hubieran transformado en realidad, no habría contribuido al sueño liberal de lograr seres humanos audaces, seguros, confiados e independientes. Incluso en términos de costos y efectos, una asistencia focalizada sobre quienes realmente la necesitaran habría sido un mal negocio. Si la estrategia de Beveridge hubiera funcionado, el Estado benefactor se habría hecho innecesario poco a poco, pero, al permitir que el miedo siguiera acosando a la means test, examen o investigación del estado financiero de una persona para determinar si tiene o no derecho a recibir asistencia pública, gente como lo había hecho en el pasado, solo se logró multiplicar el número de víctimas. Y así subió el costo de darles una mano a quienes la precisaban. La tarea era eliminar el miedo mismo, y esto solo podía lograrse si las prestaciones ofrecidas, en el caso de los afortunados y precavidos que poseyeran algo, no eran recortadas por ninguna investigación de ingresos. La propuesta de Beveridge recibió apoyo casi universal, precisamente porque eliminaba la investigación de ingresos. Pocos, si es que alguno llegó a calcularlo, vieron mal los costos fiscales que implicaría, y prácticamente nadie se quejó de no poder contribuir a ese beneficio social del mismo modo que los integrantes de una familia aceptan que todos tienen el mismo derecho al alimento, sin hacer primero un inventario de la comida disponible y averiguar si hay suficiente para calmar el apetito de todos. Como señalan Alan Deacon y Jonathan Bradshaw en su excelente historia sobre la investigación de ingresos, el informe Beveridge debió su tremenda popularidad, ante todo, a la promesa de abolir aquella investigación. Cuando el proyecto de Seguro Nacional finalmente se transformó en ley, la revista The Economist, 2 de febrero de 1946, interpretó que era una virtual abolición de la investigación de ingresos. En realidad, esa abolición nunca se concretó. En 1948, había en Gran Bretaña 3 beneficios sociales otorgados a partir de la investigación de ingresos y que favorecieron a unos 2 millones de personas. Pero ese número se ha vuelto insignificante gracias al incesante aumento de servicios obtenidos, en los últimos años, mediante la investigación de ingresos. En diciembre de 1982, 12 millones de personas se encontraban afectadas por alguna forma de investigación de ingreso, un ritmo de crecimiento difícilmente igualado en ningún otro campo de la vida pública. La prestación universal pero selectiva de los beneficios sociales, otorgados a través de la investigación de ingresos, crea 2 modelos de Estado benefactor, totalmente diferentes en su impacto social y cultural, en el modo como son percibidos por las distintas capas de la población y en las perspectivas de su destino político. Nadie puso más pasión que Richard Titmuss y Peter Townsend en la lucha contra el reemplazo, gradual pero inexorable, de las ambiciones universalistas por las prácticas selectivas. En un intento desesperado por frenar la tendencia, Titmuss recordó en 1986 que los servicios para los pobres fueron siempre pobres servicios, cuando quedan confinados a los sectores más bajos de la población, reconocidos por su falta de fuerza política y capacidad de ser escuchados. Los servicios sociales selectivos atraen, por lo general, a los peores profesionales y administradores. Ambos autores sostuvieran en repetidas ocasiones, también, que además de esta desventaja, de por sí muy seria, el acceso a las prestaciones a quienes demostraran su pobreza provocaba otras consecuencias de largo alcance que resultarían perjudiciales para la comunidad. Solo cuando estuvieran orientadas a la sociedad toda, y fueran tomadas por lo tanto como un derecho de todos, podrían promover la integración social y un sentido de comunidad, como lo habían hecho durante la guerra. La supresión de la investigación de ingresos lleva a la comunidad de beneficiarios, en este caso, a la totalidad de la población, a considerar que el dinero usado por el Estado benefactor ha sido bien invertido. Después de todo, esos fondos se gastaron para cubrir los costos del mejor,
más generoso y confiable seguro contra todo tipo de infortunio que pueda resolverse con dinero. La comunidad llega a contemplarse a sí misma como un hogar seguro, como el lugar donde se establece día tras día el equilibrio justo, y óptimo, entre derechos y obligaciones. Si la prestación de servicios se ve limitada por una investigación de ingresos, la comunidad queda dividida entre quienes dan sin conseguir nada a cambio y los que consiguen algo sin dar. Esta última idea quedó muy bien ilustrada por David Blunkett, ministro del recientemente electo Nuevo Laborismo, quien, en carta publicada en The Guardian del 29 de julio de 1997, redujo la función del Estado benefactor al que califica de ineficaz e insostenible a pasar dinero en efectivo de un segmento de la comunidad a otro. La racionalidad del interés se enfrenta, así, a la ética de la solidaridad y esta misma ética pasa a depender de lo que uno pueda pagar o, mejor dicho, de lo que esté dispuesto a compartir políticamente. La consecuencia general de investigar los ingresos es la división, no la integración, la exclusión en lugar de la inclusión. La nueva y más reducida comunidad de contribuyentes cierra filas y utiliza su poder político para segregar a los ciudadanos deficientes, y los castiga por no ajustarse a los estándares que aquellos buenos contribuyentes proclaman como su rasgo distintivo. Un veredicto indignado y moralista como el de R. Boyson, quien sostiene que se le saca el dinero a los enérgicos, exitosos y previsores para dárselo a los ociosos, fracasados e indolentes, encuentra cada vez más adhesiones. TV escribe. Los que trabajan, aportan impuestos, y una parte de estos impuestos, en lugar de ser usados para obra pública, se usan para mantener a ancianos y a jóvenes que se suponen deben estar estudiando. Se oye bien, pero no todos están de acuerdo en estas obras de beneficencia en un país con carencias. Actualmente, el gobierno ha declarado que las pensiones para los ancianos pasarán de $150 al mes a 300 para el 2024. Y que las becas para los jóvenes seguirán repartiéndose, apostando que esos jóvenes, en realidad se van a dedicar a estudiar, a aprovechar ese beneficio. Siempre está la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero para sostener esas políticas de beneficio social? A fuerza, se debe garantizar de que no habrá desempleo, pero el empleo, por lo general, viene de permitir que se instalen en el país más y más maquiladoras que siempre pagan salarios miserables. Solo se está promoviendo la servidumbre económica. Zygmunt escribe. Quienes reciben lo que guarda un parecido asombroso con una extorsión tienen que ser indolentes, por lo tanto, la mayoría puede atribuir su buena fortuna a su previsión. Y tienen que ser indolentes, también, para que la mayoría pueda contemplar su propia vida como una historia de éxitos. Como observó Joel F. Handler, la condena a los marginados reafirma los valores genuinos o supuestos del sector dominante de la sociedad. Los observadores construyen su propia imagen al construir las de los otros. Pero el inventario de los daños no termina aquí. Puede afirmarse que el efecto último de reducir la acción del Estado a un sector pequeño y, según la opinión general, inferior es el empobrecimiento de la política y la desaparición del interés en la política por parte de la ciudadanía en general. Para la mayor parte de los ciudadanos, su preocupación por la cosa pública se limita a mantener las manos del fisco lo más lejos posible de sus bolsillos. Prácticamente no hay otro interés, no esperan que el Estado les brinde mucho más e en consecuencia, encuentran cada vez menos motivos para participar activamente en la vida política de la comunidad. Junto con el achicamiento del Estado benefactor, se ha marchitado y reducido la ciudadanía políticamente activa. Ahora, tomando a Wikipedia como referencia, ¿qué hizo William Beveridge? La gente que trabaja, debe hacer aportaciones al seguro social, para ayudar a los que están en problemas. Los informes Beveridge. En 1940, Ernest Bevin,
ministro de Trabajo, le solicita una serie de recomendaciones acerca de la seguridad social, que hasta ese momento se había desarrollado sin la coherencia ni el rigor necesarios. Por esa misma razón, el gobierno escoge al año siguiente a William Beveridge para que elabore un informe que sirva para proponer un modelo de reconstrucción para el periodo de posguerra. El informe, titulado Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, o Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan, se hizo público en noviembre de 1942. Preconiza este informe que todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas sociales semanales, con el objetivo de poder establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, jubilación y otras. Beveridge opina que ese sistema permitirá asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie debe caer. Para convencer a los conservadores escépticos, Beveridge explica que la asunción por parte del Estado de los gastos de enfermedad y de las pensiones de jubilación permitirá a la industria nacional beneficiarse de aumento de la productividad, y como consecuencia, de la competitividad. En 1944, publicó una segunda obra que se conoce a veces con el nombre de Segundo Informe Beveridge, Full Employment in a Free Society, Trabajo para todos en una sociedad libre, en el que declara que la puesta en marcha de un eficaz sistema de protección social exige una situación de pleno empleo. En este punto sus ideas progresistas convergen con las de otro economista británico, John Maynard Keynes. Al terminar la guerra, el Partido Laborista de Clement Attlee gana las elecciones al primer ministro saliente, el conservador Winston Churchill. El nuevo primer ministro anuncia entonces la puesta en marcha del estado del bienestar, tal y como había sido definido en el primer informe Beveridge de 1942. En 1944, Beveridge es elegido en la Cámara de los Comunes en representación del Partido Liberal. En 1946, es nombrado barón de Tougal, y pasará a encabezar el grupo liberal en la Cámara de los Lores. Muere el 16 de marzo de 1963. TV escribe. Entonces, el objetivo es que haya empleo, no importa que los salarios sean tan bajos, que mantienen al empleado en el umbral de la miseria, puesto que no pueden crecer, pero si se ven obligados a trabajar sin descanso, trabajar tiempo extra y vivir encadenados, hasta a una edad en la cual, la ruina fisiológica pasa factura. Y encima de esto, con un salario tan bajo, los obreros tienen que satisfacer su necesidad de parir hijos, que, con toda seguridad, vienen a padecer horrores, a proseguir con la estirpe de la servidumbre y esclavitud.